Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros en esta plataforma. De verdad que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de Dios. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un placer, es un privilegio poder llegar a su vida a través de este medio y agradecido de Dios por este momento que nos permite, donde podemos, pues, de alguna manera ser bendecidos y ser edificados a través de su palabra. Hay un tema que es un tema recurrente en el Evangelio y que ya de por sí, pues nosotros quizás lo manejamos muy constantemente, y es el tema del pecado. Cuando nosotros hablamos del pecado, la definición que naturalmente se le da al pecado es errar al blanco o en sí es un error, pero también se habla de una deformación. En el caso de los ángeles o de aquellos que pues cayeron de la gracia del reino de Dios. Pero yo quiero hablar de algo que tiene que ver con Satanás en cuanto al pecado. Mucha gente piensa que los espíritus, en el caso de los demonios de Satanás, pueden saber las cosas que nosotros hacemos. Y mucha gente cree y entiende que el mundo espiritual, pues en todo el sentido, pues hablando incluso de esos seres de las tinieblas, tienen control absoluto sobre la vida del ser humano. Sin embargo, no es así. En parte sí hay una interferencia y hay una intervención espiritual que se da tanto a través de ángeles de las tinieblas y de espíritus del diablo que se mueven alrededor de esa esfera diabólica, pero también lo están los ángeles de Dios que operan y trabajan a favor nuestro de parte de Dios, enviados para administrar también nuestras vidas. Pero Satanás tiene un problema que mucha gente a veces ignora, y es que él no sabe todo lo que Dios va a hacer contigo. Satanás no sabe todo lo que Dios va a hacer contigo. No sabe todas las cosas. Incluso no puede saber lo que nosotros estamos hablando ahora, al menos que Dios no le permita saber. Y ahí es donde hay una limitación de Satanás, aun cuando sea un ser poderoso. Entonces, nosotros no podemos pensar siempre que Satanás está interviniendo en todo lo que hacemos, porque no es así. Ahora, Satanás sí trata de detener propósitos de Dios, pero no conoce en sí todo el contenido de ese propósito. Y estamos hablando del pecado de Satanás. Que al Satanás pecar, Satanás perdió facultades que tenía como querubín o como aquel ser antes de ser Satanás. En la deformación, en esa transformación de un ángel de luz a uno de tinieblas, Satanás perdió una serie de facultades. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces, la Biblia nos establece que tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y cuando hablamos de Satanás, de lo que estamos hablando es de un opositor, de un contrario, de alguien adverso a las cosas de Dios, un adversario. Eso es él. Y eso es lo que significa Satanás o diablo, si usted quiere llamarlo de esa manera. Al final de cuentas, lo que estamos viendo en la Biblia es que él siempre se ha opuesto a todos los propósitos de Dios y que ha intervenido para hacer pecar al hombre. Eso es lo que vemos en Génesis. Hizo pecar a Adán, hizo pecar a Eva. Sin embargo, en lo que vamos viendo en todo el transcurso de la historia bíblica y específicamente en el caso de Jesucristo, que Satanás no sabe todo lo que Dios se ha planteado en su propósito. ¿Qué pasó en el caso de Jesús? Satanás lleva a Jesús a través de sus secuaces a la cruz del Calvario. Satanás, pero primeramente lo tienta en el desierto. Esa fue la primera cosa que Satanás hizo de manera directa con Jesús. Pero Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, como si él todavía no tuviese esa seguridad de que estaba tratando con el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, los demonios, la Biblia dice que cuando Jesús llegaba a algún lugar, le decían, Hijo del Altísimo, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Por qué no atormentas? O sea, los demonios sí, como que de alguna manera Dios le permitía saber y entender que allí estaba el Hijo de Dios. Sin embargo, Satanás lo vemos como en una situación ambivalente, diciéndole, no, si tú eres el Hijo de Dios, conviértete a piedra en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. O también en la parte de la tergiversación que Satanás hace de la palabra, como uno de los primeros falsos intérpretes de la misma,
pues trata quizá de persuadirlo, pero al final de cuentas hay una ignorancia en Satanás en cuanto a lo que es Dios y a lo que es su Hijo. Entonces, cuando vemos todo lo que sucede con Jesús, llevándolo Satanás a la cruz y acusando a un hombre inocente como lo fue él para crucificarlo, lo que Satanás está cometiendo es el más grande de los errores de toda su existencia. Escuchen lo que estoy diciendo. La gente dirá, bueno, por el error más grande de Satanás fue sublevarse en el reino de los cielos. Pero ¿usted cree que sea más grande que matar a un hombre inocente y que ese hombre que mató sea el Hijo de Dios, sea el mismo Dios encarnado, al cual él está cometiendo esta falta aún más grave desde mi punto de vista que lo otro que trató de hacer al principio? Entonces, en esta situación, Satanás comete un gran yerro, porque por el pecado la justicia establecía que la paga del pecado es muerte. Entonces, todos los seres humanos estamos destinados a la muerte por el pecado. Eso es ineludible. Ahora, cuando Jesús es crucificado, Jesús no tenía faltas, no tenía pecado. Lo llevaron a la cruz, a esa muerte, injustamente. Entonces, es un yerro de Satanás, es un gran error de Satanás auspiciar esto. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás no conoce los propósitos de Dios en su totalidad. Y aunque él sabe que le queda poco tiempo, él no sabe cuánto tiempo le queda. Entonces, cuando usted empieza a analizar la Biblia y a ver lo que Satanás hace y cómo lo hace, se va a dar cuenta que Satanás vive en un error constante. Judas, dice la Biblia, que Satanás entró en él. ¿Para qué? Para vender a Jesús. Otro error. Porque está creando las condiciones para que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Entonces usted dirá, pues entonces no es un adversario, es un instrumento. Bueno, desde el punto de vista bíblico, Dios toma la maldición y la convierte en bendición. Entonces Dios toma lo que no es para deshacer lo que es, dice la Biblia. Entonces Dios lleva a los sabios y a los entendidos a un punto donde lo que ellos creen que es sabiduría, resulta que no lo es, porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Entonces Satanás se encuentra dentro del plano histórico y de esta vida que nosotros experimentamos en esta tierra, de repente siendo parte del cumplimiento de los grandes propósitos de Dios cuando Él trata de detenerlo. Y cada vez que hace algo para detener su destino final, porque la Biblia dice que le queda poco tiempo a Él, y que hay un destino establecido de destrucción para este ser y todos los hijos de las tinieblas y los hijos de Satanás. Lamentablemente lo que está haciendo es acelerando este proceso. Porque la muerte y la resurrección de Jesucristo es un punto importante en la profecía y en el destino profético de toda la humanidad. A partir de ahí las cosas cambiaron. Y a partir de ahí la guerra con el mundo de las tinieblas se intensificó. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos tener acceso al mundo espiritual y por lo tanto enfrentarnos a muchísimas deidades, a muchísimas entidades de las tinieblas que hacen la guerra para la salvación de las almas. Entonces, cada vez que Satanás entra en algún aspecto en la historia de la humanidad y que ha interferido de alguna manera con los propósitos, o él ha pensado que interfiere, lo que hace es que acelera el cumplimiento de aquello que Dios ha establecido. Entonces, Satanás, como el creador del error, como el padre del error, de la mentira, del engaño, del pecado, lo que hace es que le da honor a ese nombre. Le hace honor a eso que él creó y que nació de él, que es el pecado. Es el más grande de los pecadores. Entonces es el más grande errando. Escuche lo que estoy diciendo. Es el más grande estableciendo el error en su accionar. Y todo lo que Satanás hace es un error. Desde la mentira hasta llevar a la gente a la violencia, a los vicios, es un error. Entonces vive en un error constante. ¿Por qué tenemos nosotros que apartarnos del pecado, del mundo, incluso hasta de la carne? Para no errar, para no pecar. Entonces, cuando hablamos del error del pecado, tenemos que hablar de Satanás. Pero cuando hablamos de que Satanás interfiere en nuestras vidas, sepa que cada vez que Satanás hace algo en contra suya o que trata de hacerlo, lo único que va a hacer es acelerar el proceso
que Dios tiene para con usted, para con su ministerio, para con lo que Dios ha establecido en su vida. Me empujaste con violencia, pero la mano de Jehová me sostenía. Y eso es lo que vemos. Cuando Satanás se mete en una persona para destruir otro ministerio o para perseguir a su hermano, al final de cuentas lo que hace es que acelera el propósito de Dios. Los hermanos de José lo vendieron, lo maltrataron. Al final de cuentas aceleraron un proceso donde Dios iba a salvar a muchas personas a través de José. Saúl se levantó contra David, aun cuando David peleaba por el reino de Saúl contra los filisteos. ¿Qué hizo Dios? Desechó a Saúl y estableció a David como rey. Entonces, cada vez que vemos que los hombres de Dios son perseguidos, son atacados, el caso del profeta Elías, Jezabel lo quería matar. Sin embargo, Dios se lo llevó vivo. No vio muerte. Ahora, si Dios lo deja en la tierra, fácilmente lo iban a matar. Porque ese era el propósito del enemigo. Pero ¿quiénes son los que terminan muriendo? Aquellos que gestan el plan contra los hombres y las mujeres de Dios. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia que Satanás de alguna manera tiene un plan o un propósito de destrucción para tu ministerio, para tu propósito, entonces Dios lo que hace es que lo acelera o que lo protege. El caso de Moisés. Fue Satanás que se metió en ese faraón, en ese gobernante de ese tiempo, para matar a todos los niños. Sin embargo, Moisés termina siendo criado en el mismo lugar de donde se dio la orden para matarlo. Allí es donde hace vida sus primeros años, sus primeros 40 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el error de Satanás se convierte en un trampolín, en un impulso para el propósito y el plan de Dios, en una transformación de una maldición, de una persecución, de una oposición, en una oportunidad de bendición y de cumplimiento en el propósito que Dios tiene para con tu vida. Satanás siempre va a tratar de abortar tu ministerio, de abortar las cosas que Dios quiere hacer nacer en tu vida. Y eso usted lo va a ver en todas las escrituras y lo va a ver en toda su vida. Se va a levantar gente contra usted. Se van a levantar oposiciones. Va a haber dificultades. Y Satanás puede ser que opere en esas situaciones, pero no sabe el destino final ni profético que Dios tiene para con su vida. Satanás no sabe lo que Dios va a hacer con usted. Y a veces cuando a usted lo expulsan de un lugar, cuando a usted se le cierra una puerta, cuando a usted lo cancelan en un trabajo, o cualquier situación que parece a veces de calamidad o de dificultad para su vida, lo más posible es que Dios vaya a abrir una puerta mucho mayor para usted, tenga una bendición mucho más grande y quizás sea el impulso que usted necesite para iniciar o arrancar aquello que Dios quiere que usted haga. A veces estamos muy cómodos en los lugares y tiene que haber un levantamiento para movernos, para hacer la obra de Dios. ¿Cuándo es que los apóstoles empiezan a predicar por Samaria y por todo el mundo el evangelio? Cuando matan a Esteban. Cuando matan a aquel primer mártir, el diácono Esteban, es que todo el mundo empieza a dispersarse a predicar la palabra. Y usted dirá, ay, la muerte de un hombre de Dios, pero la muerte de un hombre de Dios es una fiesta en el cielo, es un alma salvada. Cada vez que Satanás ha matado a un hombre de Dios, lo que hace es que tiene una derrota, porque es un alma que va directamente a la salvación, y eso es lo que la Biblia enseña, que a Dios le place la muerte de sus santos, porque la muerte de un santo es una salvación, hermano. Ahora, Dios no es un Dios de muertos. Usted no va a morir, usted va a dormir y para ser despertado por el Señor. Y eso es lo que la Biblia dice, lo que queda aquí que muere la carne. Y tiene que morir porque en ella está ese error del cual estamos hablando, que es el pecado. En ella puede habitar Satanás, en la carne. Por eso usted ve que los demonios poseen personas. En la carne puede habitar el diablo. Por eso usted ve gente con lascivia, gente que vive en adulterio, en fornicación, en los vicios de la droga, del alcohol y de otras cosas. ¿Por qué? Porque en la carne puede morar el pecado. También en el alma hay gente que son almas pecadoras, pero cuando el Espíritu Santo viene, lo que santifica es el alma. La carne vive en santidad, pero bajo una presión del Espíritu. Porque hay una batalla entre lo espiritual y lo carnal. Ahora, cuando somos libertados de este cuerpo de muerte, hay una separación, entonces el alma es libre para servirle a Dios en la eternidad. Entonces, Satanás va a tratar de detener el propósito, pero sin saber cómo es que va a suceder el propósito. Él no sabe que lo que él haga siempre va a ser en pro de que eso se realice.
Él no lo sabe. Satanás no sabía que antes de que él pecara, ya Dios había levantado la salvación que era Jesucristo. O sea, antes de que Satanás fuera Satanás, ya Jesucristo existía con el propósito de perfeccionar la creación de Dios. Todo lo que Satanás haga en contra de su vida, en contra de su ministerio, en contra de la iglesia, sepa usted que no va a ser nada negativo aunque lo parezca. ¿Nos va a mantener despierto? ¿Nos va a mantener en guerra? Claro que sí. Pero al final de cuentas, lo que va a hacer es impulsar lo que Dios ha establecido. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Deje de tenerle miedo a Satanás. Lo único que tiene que hacer es someterse a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y ese sometimiento a Dios va a crear las condiciones para que Satanás no tenga ningún tipo de potestad sobre su vida. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y cada vez que usted vea que Satanás está enfrentando a la iglesia, se está levantando contra los santos, está causando estragos en el mundo, es porque el fin de él está cerca. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo? ¿Qué es lo que vemos? Unas manifestaciones diabólicas abiertamente. Artistas que celebran actividades y hacen culto a Satanás y cultos satánicos abiertamente. Gente que declarados abiertamente y públicamente dicen que son satanistas, que adoran a este tipo de entidades de las tinieblas. Entonces, la gente sigue la obra de Satanás. ¿Cuánta gente no hay viviendo en ese mundo de mentira y de engaño y de violencia, de homicidio? En el mundo de Satanás, en una vida reprobada. Pero al final de cuentas, lo que la Biblia enseña es que Dios se va a glorificar en la vida de las personas y Satanás no tiene potestad sobre aquellos que Jesús compró a precio de sangre. El error de Satanás, uno de ellos, llevar a Cristo a la cruz. Un error de Satanás, sublevarse contra su creador. Un error de Satanás, tratar de detener los propósitos de Dios. Un error de Satanás, pensar que puede detener lo que Dios ha establecido en su destino profético para tu vida. Un error de Satanás, querer abortar los ministerios, querer abortar el propósito. No puede detenerlo. Aun cuando mate a todos los niños, el ministerio que Dios estableció para ti se va a criar, va a crecer. Mire que Satanás vive dando golpes al aire. Vive dando golpes al aire sin saber lo que golpea. Porque si él hubiese sabido cuál era el niño que tenía que asesinar, no lo manda a matar a todos. En el caso de Moisés, en el caso de Jesús. Y cada vez que usted ve esas persecuciones, ¿contra quién? ¿Contra los niños? No, es contra un propósito. Las persecuciones que tenemos hoy en día no es contra el hombre. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. La lucha que tenemos hoy en día es contra entidades espirituales, gobernadores, principados, que gobiernan en las regiones celestes. Cuando usted ve gobiernos, presidentes, líderes, artistas, haciendo cosas que no son de Dios, promoviendo cosas que no son de Dios, que a Dios no le agradan, sepa que no es el hombre. Hay una entidad espiritual que se mueve alrededor de ellos para llevarlo a errar. Y dice que la Biblia dice que le tiene el entendimiento a la gente entenebrecido, para que no le alumbre la luz de Cristo. Viendo no ven, oyendo no entienden. Eso es lo que hace el error. Quitar el razonamiento de la gente, la conceptualización de las cosas, la perfección de eso que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Quitar el error, perfeccionarnos, llevarnos por el camino perfecto, por el camino de vida, el camino de salvación. Entonces, los errores de Satanás no son los errores nuestros. Satanás es un pecador, nosotros no estamos llamados a pecar. Nosotros fuimos creados para vivir en santidad y en la eternidad con Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Satanás vive en el error, creó el error, es el padre del error, es el padre del pecado. Y él peca desde el principio. Entonces, todos aquellos que siguen a este Señor, la Biblia dice que el pago de pecado es muerte. Entonces, lo que queremos la vida, tenemos que seguir a Jesucristo. Los errores de Satanás se pagan caro. Mire qué caro paga Satanás sus errores. Que Satanás no tiene perdón en ninguna esfera de la eternidad, de las dimensiones de Dios, del tiempo y del espacio. Satanás fue condenado para siempre.
Entonces, los errores de Satanás lo llevan a él mismo a la destrucción. Pero cuando hace errar a la humanidad, a la gente que no quiere seguir a Cristo, también lo lleva a su destrucción. Si un ciego sigue a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Si usted sigue a Satanás, sigue el pecado, va a ir al mismo lugar que Satanás va. Recuerde, el infierno no fue hecho para el hombre, dice la Biblia. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero todos aquellos que se fueron detrás de la desobediencia, del pecado, de la mentira, también serán destruidos juntamente con el pecado y con Satanás. El pecado es un error. El pecado es una deformación. Es una transgresión de la ley de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros estamos llamados a ser pecadores arrepentidos, no a ser pecadores reincidentes. Todos pecamos, dice la Biblia. Y si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Y por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos regresar a la gloria? A través de Jesucristo. Y eso es lo que Satanás quiere impedir. La gloria que él no puede tener, él no quiere que tú la tengas. Pero qué bueno que Dios se ha revelado a nosotros y nos ha sacado del error, nos ha sacado de la ignorancia y ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Y ahora llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Lo único que usted necesita, si usted todavía no ha recibido a Cristo, es arrepentimiento. Una vez que se arrepienta, Satanás no tendrá ningún tipo de potestad sobre su vida. Y el error y del pecado se va a apartar de usted. Y lo que viene es la perfección y el propósito de Dios a cumplirse en su vida. El destino profético de Dios está sobre ti, está sobre tu vida en este día. Y eso es lo que queremos que entiendan. Que Dios tiene un destino profético para nosotros y tiene un propósito perfecto. Y que no importa la oposición, no importa los enfrentamientos, no importa que se levante el mundo de las tinieblas. Al final el error es de Satanás, al final el pecado de Satanás, al final el infierno de Satanás y al final la destrucción es para Satanás, no para nosotros, porque Dios nos ama y en ese amor Él corrigió el error. Hay gente que dice, no, porque Adán fue un hombre perfecto. Dios creó al hombre con un grado de perfeccionalismo o de perfeccionismo. ¿Qué es eso? Que lo creó perfectibles, o sea, que se pueden perfeccionar. Y eso es lo que dice la Biblia, que Dios nos está perfeccionando. Incluso la santidad se perfecciona en el temor a Dios, dice la Biblia. Entonces, la perfección es porque el pecado, Dios sabía que iba a entrar a la humanidad. Pero la perfección viene a través de Jesucristo, el hombre perfecto que Dios creó para que nosotros seamos creados a imagen y semejanza de Él. Satanás no ha creado a nadie. Satanás no ha engendrado a nadie. Satanás no puede hacer con nadie lo que él quiera, sino lo que Dios le permita. Así que yo espero que usted haya sido bendecido. Entiendas que el más grande error de Satanás es levantarse contra los hijos de Dios. El más grande error de Satanás es levantarse contra su creador. Nosotros no estamos llamados a errar, sino a obedecer a Dios y vivir bajo su voluntad, a someternos a Dios. Y al final, Satanás y el mundo de las tinieblas tienen que correr de nosotros. Gracias por el apoyo que usted le da a esta plataforma. Si quiere compartir este contenido, hágalo. Si quiere, pues, comentarlo también, interactúe con nosotros. Seguimos, pues, agradecidos de Dios y del apoyo que usted nos da. Les recordamos a los que todavía no están pendientes de los lunes, el interactivo con el pastor. Lunes, 9 de la noche, hora República Dominicana. Tenemos una interacción donde podemos conversar, compartir la palabra. Usted sugiere algunos temas, traemos algunos temas específicos y la gente pues está siendo edificada. Así que no se lo pierda. El interactivo con el pastor es un programa de este canal los lunes a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Agradecemos la anuencia, el favor de su sintonía con nosotros en este canal, esperando que usted sea bendecido, su familia, y que salgamos de los errores. Todavía hay mucha gente que vive en el error, pero el Espíritu Santo de Dios trae la palabra de verdad, trae la revelación de la verdad para libertarnos de la mentira. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir una palabra con ustedes, esperando que nos reencontremos en una próxima entrega. Bendiciones.